DeepSeek ha llegado a la inteligencia artificial como un tsunami. Y Silicon Valley está todavía en estado de shock. En menos de un mes, un pequeño laboratorio de IA, cuyo icono es una ballena, ha dado un vuelco total al tablero de la inteligencia artificial. El primer golpe lo dio el día de Navidad con un producto similar a ChatGPT. La carga nuclear estaba en la letra pequeña. En este documento, DeepSeek asegura que había logrado un nivel de inteligencia comparable a ChatGPT con una inversión de tan solo $5 millones. El segundo golpe fue aún mayor. Ocurrió el 20 de enero, a unas horas de que Trump presentara junto a Sam Altman el proyecto Stargate, la mayor inversión financiera de la historia en inteligencia artificial. $500 mil millones. Ese día China enviaba un mensaje de guerra a Estados Unidos en forma de modelo de lenguaje. El mensaje decía algo así como: pese a vuestras restricciones en el uso de chips de Nvidia, somos capaces de crear un modelo de IA tan bueno como el O1 de ChatGPT. Por cierto, usar O1 cuesta $200 al mes. El nuestro es gratis. Ahí lo tenéis. Descargadlo, manipuladlo, comercializadlo si queréis. El resultado: millones de personas usan ya DeepSeek en todo el mundo. Su aplicación móvil es la más descargada. Y todos nos hacemos un montón de preguntas. ¿Cómo lo han conseguido? ¿Es verdad lo que dicen? ¿Están los usuarios enviando datos a China, al Partido Comunista? Y sobre todo, ¿tiene sentido las inversiones gigantescas que hasta hace poco creíamos que eran necesarias para llegar a la inteligencia artificial general? Animado por cientos de mensajes recibidos en redes, yo también he tenido que cambiar los planes de este canal. En tiempo récord, mi equipo y yo hemos elaborado la guía más completa sobre este fenómeno. En este vídeo vamos a intentar responder con rigor a todas las preguntas que el mundo se hace sobre DeepSeek. Hola, soy Gustavo Entrala. De día ayudo a grandes empresas y startups a diseñar su futuro. Y de noche practico un hobby que me encanta: enseñar lo que sé sobre ese futuro a quienes quieren ir siempre un paso por delante. Si te interesa el futuro, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando salga un nuevo vídeo. ¿Qué es DeepSeek y por qué todo el mundo está hablando sobre DeepSeek? DeepSeek es varias cosas a la vez. Es un laboratorio de inteligencia artificial en China, por cierto, no muy grande, de no más de 200 empleados. DeepSeek es también la marca de dos modelos de inteligencia artificial, el V3 que apareció en Navidad y el R1 que apareció el 20 de enero, el mismo día en el que Donald Trump era inaugurado como presidente de los Estados Unidos. DeepSeek es también un website, deepseek.com, y una aplicación que puede descargarse en la tienda de aplicaciones de Google o de Apple. DeepSeek ha alcanzado un grado muy elevado de notoriedad recientemente, cuando lanzó el modelo R1, que es un modelo capaz de reflexionar, capaz de elaborar una cadena de pensamientos y que es prácticamente equivalente a un modelo de la firma OpenAI que se llama O1. Usar el modelo de OpenAI, el O1, cuesta $200 al mes. Pero lo relevante, lo que ha llamado la atención del mundo y lo que ha provocado un terremoto en las bolsas estos días, ha sido el hecho de que DeepSeek ofrece este modelo más avanzado de forma totalmente gratuita. Desde el anuncio del modelo que quedó eclosionado por el otro anuncio del entramado de inversiones potenciado por la presidencia de los Estados Unidos llamado Stargate, en el que varias compañías van a invertir $500 mil millones. Como digo, el anuncio de R1 quedó eclosionado por el anuncio de Stargate. Pero conforme fueron pasando los días, analistas y programadores comenzaron a analizar a fondo este modelo de la firma DeepSeek y se dieron cuenta de que había sido entrenado con un coste de $5,3 millones durante solamente 2 meses. El shock fue inmediato. Claro, si los magnates de las empresas tecnológicas en Estados Unidos llevan meses diciendo que el siguiente modelo va a costar más de $1.000 millones entrenarlo, ahora llega una compañía china que demuestra que con una inversión infinitamente menor de $5 millones y en un periodo muy corto es capaz de lanzar un modelo de inteligencia artificial que hace reflexiones y que elimina la ventaja competitiva que tenía OpenAI, la firma de Sam Altman, que se calcula que está perdiendo $3.500 millones al año. Claro, esto lleva a hacerse muchas preguntas.
El mundo se pregunta si las Big Tech seguirán comprando chips a Nvidia al ritmo al que lo venían haciendo. Si Nvidia podrá lograr mantener su hegemonía vendiendo chips que quizá las empresas tecnológicas de inteligencia artificial ya no necesitan. Y la respuesta a esta duda fue la caída en bolsa mayor que se ha producido en una empresa en un solo día. Nvidia, el día 27 de enero de 2025, perdió en bolsa 600.000 millones de dólares de valor. Y además, conforme proseguía esa reflexión interna del mundo tecnológico en Estados Unidos, se añadían nuevos argumentos. ¿Cómo es posible que esta compañía DeepSeek, que tiene su sede en China y que por tanto sufre las limitaciones del gobierno americano para importar los chips de Nvidia más potentes, cómo es posible que esta compañía, teniendo chips de mucha menor capacidad, haya conseguido emular a OpenAI, a Anthropic o a xAI, la inteligencia artificial de Elon Musk? Y el estado de shock fue poco a poco traduciéndose en un estado de hiperventilación colectiva, en la mayor crisis de autoestima de Silicon Valley que hemos visto. ¿Qué estamos haciendo?, pensarán en Silicon Valley. ¿Cómo es posible que nos hayamos equivocado tanto? ¿Y cómo es posible que en el contexto de la guerra de la inteligencia artificial entre China y Estados Unidos no hayan servido de nada las restricciones que hasta ese momento parecían haber dejado a China muy por debajo de la capacidad de las tecnológicas americanas y muy detrás también en términos de plazos, de tiempos? En la medida en que China no dispone de la tecnología necesaria, va a costar mucho más tiempo, eso era lo que se pensaba, le va a costar mucho más tiempo alcanzar el nivel de calidad de la inteligencia artificial en los Estados Unidos. Segunda pregunta, ¿qué restricciones impone Estados Unidos a China en la compra de chips para inteligencia artificial? Estados Unidos considera que los chips más avanzados de inteligencia artificial, sobre todo los de la firma Nvidia, son un bien estratégico tanto para Estados Unidos como para sus aliados. Estados Unidos está viviendo una guerra fría en el ámbito armamentístico, comercial y tecnológico con China, y piensa que es esencial ganarle en el ámbito de la inteligencia artificial, porque cuando la IA se aplique al armamento militar, marcará la diferencia. Hasta ese momento, hasta la aparición de DeepSeek, parecía que Estados Unidos tenía una ventaja de al menos 5 años con respecto a China, por el nivel tan avanzado de los chips de Nvidia. China no puede fabricar, no tiene la capacidad de fabricar chips al nivel de las GPUs de Nvidia, no tiene acceso a la tecnología básica de litografía de los chips y no tiene acceso a las patentes más avanzadas. Hay un fabricante que es Huawei, que tiene algunos chips para inteligencia artificial, cuya capacidad está todavía efectivamente a unos años de distancia de la capacidad de los chips más avanzados de Nvidia. Y se pensaba que esta limitación para el mercado chino imposibilitaría el avance de la investigación de la tecnología y de los productos chinos de inteligencia artificial. ¿Cuáles son esas restricciones? Estas limitaciones fueron introducidas por el presidente Joe Biden por primera vez en octubre de 2022, que sometió a los chips de Nvidia al control de exportaciones de Estados Unidos a China. Como consecuencia de esta medida, Nvidia empezó a fabricar modelos de chips de inteligencia artificial solamente para el mercado chino, con una mucho menor capacidad de memoria y de velocidad de transmisión de los datos. Así surgieron el chip A800 y el chip H800. Este último, el H800, es equivalente al chip H100, que es el más utilizado a día de hoy en los data centers de inteligencia artificial en Estados Unidos. Pero los H800 tienen limitado el volumen de datos que pueden manejar y la velocidad de transferencia al sistema. Es como vender un Ferrari que no puede pasar de los 100 km por hora. Ojo, estos chips tampoco son baratos. Son mucho menos capaces que los más avanzados de Nvidia, pero no son baratos. Un chip H800 ha llegado a cotizarse en el mercado chino a más de $70.000 la pieza. Os estaréis preguntando, ¿hubo contrabando? Obviamente sí. Y el dato que más nos ayuda a revelar que ha existido ese contrabando es que un 15% de las ventas de chips de Nvidia a nivel global están destinadas a Singapur. En otros términos, Singapur gastó en chips de Nvidia más de $7.000 millones en el año 2024. ¿Es una coincidencia el hecho de que Singapur importe tantísimos chips muy por encima de sus necesidades? No, no es una coincidencia. Se sospecha que muchas compañías chinas de tecnología importaban estos chips a Singapur
a través de terceras empresas y luego los traían a la China continental. Además, se sabe que las empresas chinas de tecnología, los Baidu, los Alibaba, los Tencent, etc., han estado usando servicios cloud con GPUs de Nvidia de última generación para el entrenamiento de sus modelos. Esto se sabía. Y para evitar estas lagunas legales que permiten que China pudiera utilizar los chips más avanzados de Nvidia, Joe Biden, justo antes de marcharse, de abandonar la presidencia, ha impuesto unas nuevas restricciones. Estas nuevas restricciones suponen que solamente Estados Unidos y los países considerados como amigos, que son 18, pueden comprar chips de Nvidia sin ningún tipo de limitación. A continuación, hay un número muy elevado de países a los que Estados Unidos considera neutrales que pueden comprar chips de Nvidia pidiendo permiso primero a la Secretaría de Comercio de Estados Unidos. Y por último, hay una serie de 7 países, entre los cuales están los sospechosos habituales, como China, como Rusia o como Irán. Estos países no pueden adquirir de ninguna manera chips de generación avanzada de Nvidia. Entonces está muy claro, DeepSeek ha usado chips cuya importación es ilegal. Vamos a centrar la conversación en torno a lo que DeepSeek dice que ha hecho en este papel que os enseño ahora, que es el papel que explica la construcción de sus modelos. En este documento está muy bien explicado cómo han diseñado estos modelos, cómo los han entrenado y cómo se hace la inferencia. Y en torno a lo que dicen, por tanto, vamos a ceñirnos a lo que dice su documentación y a lo que dicen expertos que ya han descargado el modelo, que lo han triturado y que lo han destripado completamente y que entienden cómo funciona el modelo por dentro. Teniendo esas dos cuestiones en cuenta, se ha dado por probado que en la fase final del entrenamiento del modelo V3 de DeepSeek han empleado un clúster, o sea, un grupo de chips interconectados, de 2048 chips de H800 de Nvidia. Eso está completamente probado. Otra cosa es que en fases previas del entrenamiento de ese modelo, DeepSeek haya podido utilizar mucho más dinero del que dice que ha utilizado y mucho más tiempo. Y cabe la posibilidad también de que en esas fases anteriores de investigación del modelo se hayan utilizado chips de mayor capacidad. Y esta afirmación que hago ahora está vinculada con un rumor persistente. Y ese rumor, que parece corroborado en algunas entrevistas que existen en Internet al fundador de DeepSeek, parece mencionar en algún momento que llegó a comprar 10.000 chips A100, que son la generación anterior de los chips más capaces de Nvidia, la anterior a los H100, que son los utilizados en este momento. Esos chips tendrían un valor muy elevado, alcanzando un precio muy considerable, entre 100 y 300 millones de dólares, pero quienes han juzgado el modelo, quienes lo han estudiado a fondo y han visto a fondo cuáles son sus innovaciones, afirman que la arquitectura del modelo y las innovaciones que ha comportado el modelo no tendrían sentido si hubieran usado los chips A100. Lo que nos dice DeepSeek es que ha gastado 5,3 millones de dólares. ¿Y cómo calculan ese gasto? Lo calculan a partir de lo que le supondría a DeepSeek alquilar estos chips de menor capacidad a los que se importan a China en toda la fase del entrenamiento a un precio de $2 por cada hora de GPU. Y sabemos que en realidad DeepSeek no ha alquilado estos chips, no los ha alquilado, los tiene en propiedad. Este dato ha sido confirmado oficialmente por Nvidia. Lo que ha hecho DeepSeek ha sido comprarlos al precio que he comentado anteriormente de $70.000 por unidad. El monto total de la compra de los chips necesarios rondaría entonces los 40 millones de dólares. Esa cantidad sigue siendo muy inferior a las cantidades que se han invertido para entrenar los modelos de inteligencia artificial más conocidos. Se calcula que entrenar DeepSeek ha costado un 3% de lo que a OpenAI le costó entrenar el modelo O1. Esa cifra, incluso engordada, quedaría muy lejos, por ejemplo, de los 1.000 millones de dólares que ha tenido que invertir Elon Musk para desarrollar su data center, el Colossus, del que os he hablado en algún otro vídeo, que le ha costado, como digo, 1.000 millones de dólares y queda muchísimo todavía más lejos de los 500.000 dólares que se supone que va a costar la inversión para hacer el mayor data center de la historia en una localidad de Texas en el contexto del proyecto Stargate. Entonces, aunque lo que el documento nos dice sobre el coste del desarrollo de DeepSeek es verdad y está aprobado, el paper solo habla de la fase final de entrenamiento.
¿qué factores, qué elementos del entrenamiento quedarían fuera? Quedarían fuera, y de hecho lo reconoce así DeepSeek, todos los costes de investigación previa. Quedaría fuera lo que se llama, y esta palabra es horrible, los experimentos de ablación del modelo. Son una cadena de experimentos que se ejecutan para verificar qué funciona de las innovaciones que se están introduciendo y qué no funciona. Esta fase de la ablación conlleva muchísimo tiempo y mucho dinero de inversión. Tampoco en estos 5,3 millones está el coste del desarrollo de los algoritmos que se han utilizado. Tampoco está el coste de los datos que se han utilizado para entrenar al modelo, de los que solo sabemos que son 14,8 trillones de datos. Y por tanto, en el cómputo del coste del modelo, no está el tratamiento de los datos, no está el entrenamiento de los modelos, el reinforcement learning, y no está tampoco la destilación, que es un factor interesantísimo del que os voy a hablar a continuación. Entonces, Gus, DeepSeek será mucho peor que OpenAI o Gemini por la baja potencia de los chips, ¿no? Pues no. La calidad de un modelo se mide a través de lo que se conoce como benchmarks, como métricas de comparación. Hay varios estándares de métricas de comparación. Lo paradójico de este caso es que el modelo de comparación que ha usado DeepSeek para calibrar la calidad de sus modelos es el benchmark Strawberry de OpenAI. O sea que DeepSeek ha utilizado el propio sistema de comparación de OpenAI para medirse contra OpenAI. ¿Y qué nos dicen estos benchmarks de DeepSeek? El benchmark Strawberry se compone de un test que es de matemáticas, un test americano estándar que se llama el AIME. El segundo test es un test de biología, física y química que se llama el GPQA, que también es un estándar en Estados Unidos. Hay dos tests de programación y hay un test de lógica y razonamiento que se llama Zebra. ¿Y cómo queda DeepSeek en comparación con OpenAI? Prácticamente empatados, como estáis viendo en este gráfico. DeepSeek gana en 3 tests y OpenAI gana en otros 3. Hey, ¿qué tal? Hago una pausa en el vídeo para hablaros sobre la trastienda de este canal. Hemos empezado a usar varias herramientas de IA para mejorar nuestra productividad. Pronto publicaremos un vídeo en el que os vamos a explicar qué herramientas son y cómo las usamos. Por cierto, a los que preguntáis en los comentarios si yo en realidad soy un avatar de IA, os responderé hoy oficialmente. Soy de carne y hueso. Estas aplicaciones de IA, como muchas otras que usamos en la gestión del canal, como puede ser Slack, Gmail o Zoom, requieren credenciales de usuario. Poder compartir estas credenciales de forma segura es especialmente importante para el flujo de trabajo de este canal. Hemos empezado a usar NordPass y esto ha supuesto un cambio radical, porque NordPass genera y almacena de forma segura contraseñas para todo el equipo en una nube cifrada. La sincronización entre dispositivos funciona perfectamente tanto en dispositivos de escritorio como en dispositivos móviles. El escáner de filtración de datos que tiene esta aplicación nos alerta si alguna de nuestras credenciales, usuarios y claves se ha filtrado en la Dark Web. Por último, el uso compartido seguro me permite compartir credenciales y detalles de tarjetas de crédito de forma segura con cualquiera de mis compañeros de equipo sin comprometer la seguridad, porque todos sabemos que enviar contraseñas por correo electrónico o datos de una tarjeta de crédito ni te cuento, ¿no? O apuntarlas en un papel es muy arriesgado. Para eliminar los riesgos de la gestión de contraseñas en tu empresa, te recomiendo encarecidamente que pruebes NordPass. Ofrecen una prueba gratuita sin necesidad de tarjeta de crédito para que puedas comprobar cómo NordPass Business transforma la forma de trabajar en las aplicaciones de tu empresa. Por tiempo limitado, NordPass ofrece una prueba gratuita de 3 meses del producto NordPass Business, solo para los que veis este canal. Para acceder a esta oferta, usa el código Gustavo en la dirección nordpass.com/Gustavo. Y ahora volvamos a nuestro vídeo. Entonces, ¿cómo han conseguido vencer las limitaciones que tenían? Lo voy a explicar en términos simples. Han entrenado sus modelos introduciendo innovaciones muy importantes en los algoritmos y han logrado optimizar la capacidad de los chips que tienen, que como sabéis están limitados, usando código máquina.
Voy a detallar esta explicación de un modo más técnico en una respuesta que hay a una pregunta más adelante en este vídeo. Pero ahora os doy un aperitivo. Por una parte, han usado una técnica llamada destilación, por la cual un modelo nuevo, que sería el modelo aprendiz, dialoga con un modelo ya existente. Imaginaros que podría ser el modelo 4o de OpenAI, y este segundo modelo actuaría como profesor. Los dos modelos abrirían un diálogo en el que se hacen preguntas, muchas preguntas, millones de preguntas. El aprendiz hace una pregunta, el maestro responde a esa pregunta, y el aprendiz va destilando el conocimiento del modelo mayor y del modelo superior. Se ha apoyado DeepSeek en el trabajo previo de otros modelos de OpenAI y de Meta. Todo parece indicar que es así. Y OpenAI afirma que tiene evidencias de que esto ha ocurrido. Por otra parte, a la hora de diseñar su modelo capaz de reflexionar y capaz de elaborar una respuesta mucho más certera, el modelo R1, el modelo que razona, ha usado una técnica completamente revolucionaria. Han creado un sistema de recompensas para que el modelo aprenda a pensar por sí mismo. Esta metodología se llama Reinforcement Learning, aprendizaje por recompensas, y lo han hecho con muy buenos resultados. Y por último, han simplificado la computación necesaria para hacer inferencia, que es lo que pasa cuando hacemos una consulta a una inteligencia artificial. Ese proceso, por tanto, se llama inferencia, y es un proceso distinto del entrenamiento. Entonces, cada vez que hacemos una consulta a una inteligencia artificial o a un chatbot, por ejemplo, estamos generando inferencia. DeepSeek ha conseguido simplificar la inferencia aplicando técnicas de compresión completamente nuevas. ¿Qué implicaciones tiene este cambio para la inteligencia artificial y para el escenario geopolítico mundial? Hasta este momento, todos pensábamos que Estados Unidos, con alguna excepción, por ejemplo en Francia existe el modelo Mistral y hay otros modelos en otros países, pero pensábamos que Estados Unidos tenía el dominio absoluto de la IA generativa. La aparición de DeepSeek nos dice que aunque Estados Unidos sigue siendo el líder, DeepSeek ha demostrado que se puede replicar la calidad de los mejores modelos en menos tiempo que antes y con menos recursos. ¿Qué impacto directo tiene esto? Menores costes de entrenamiento a través de nuevas técnicas y menores costes para la inferencia, para la consulta que hacemos a los chatbots de inteligencia artificial. Esto supone una revolución. En la medida en que los costes de entrenar un modelo descienden dramáticamente y también el coste de poner en servicio una inteligencia artificial en el mercado, bajan estos costes. Y claro, y más gente, más compañías, más operadores lo van a poder hacer. En segundo lugar, la aparición de DeepSeek y el hecho de que su modelo esté disponible a través de código abierto de open source abre una espita en el debate que existía entre los modelos cerrados de inteligencia artificial y los modelos abiertos de inteligencia artificial. Si hay modelos abiertos con la capacidad del DeepSeek R1, que es totalmente gratuito, ¿qué va a ocurrir? Pues que probablemente haya otras compañías que elaboren modelos abiertos de gran capacidad y eso está pasando ya. Y esto supone que la competencia se amplía y además que cada vez habrá más empresas y más organizaciones que en lugar de contratar un servicio de pago en la nube para poder utilizar la inteligencia artificial dentro de su organización, van a empezar a instalar esas inteligencias artificiales en local. Lo van a hacer, como se conoce técnicamente, on-premise, de tal forma que el coste será inferior y además estas compañías se aseguran de proteger los datos privados de su organización y todo el conocimiento que se genera dentro de esa organización. Y a nivel geopolítico, creo que esto equilibra la balanza en innovación en inteligencia artificial entre Estados Unidos y el resto del mundo, específicamente en una primera instancia entre Estados Unidos y China. Pero cualquier país puede ahora desarrollar sus propios modelos, salvando las restricciones que impone Estados Unidos a determinados países, y también a sabiendas de que el coste de entrenamiento y de la inferencia de esos modelos va a ser mucho más barato. ¿Quién está detrás de DeepSeek? DeepSeek es un proyecto secundario de una organización que se llama HighFlyer, que es un operador de fondos de inversión cuánticos. Vayamos por partes. DeepSeek es un laboratorio fundado por un señor que se llama Liang Dengfeng. Lo estáis viendo en imagen ahora. Ese señor empezó su trayectoria profesional creando un fondo de inversión cuántico,
Un fondo de inversión cuántico es un fondo en el que los cálculos matemáticos, los algoritmos y por tanto la inteligencia artificial juegan un papel protagonista a la hora de tomar decisiones de inversión. Este chico nació en el año 85, por tanto tiene ahora 40 años, en una ciudad china que se llama Shenyang, que es una ciudad portuaria del sur de China. Era un tipo muy sobresaliente, como todos estos. Ya en la escuela estudió cálculo en la secundaria y después se fue a la Universidad de Shenyang, donde estudió inteligencia artificial. Siendo muy joven, funda este fondo de inversión, High Flyer, que en este momento gestiona alrededor de 8.000 millones de dólares en activos. Entonces, en este fondo es donde Liang Wenfeng aprende lo que necesita sobre inteligencia artificial. Adquiere, se rumorea, una cantidad importante de chips de Nvidia para operar su fondo de inversión y empieza a contratar a estudiantes de posgrado chinos de inteligencia artificial y a ponerles a trabajar en una idea que él tiene de un modelo de inteligencia artificial general, o sea, de un modelo de inteligencia artificial pero a otro nivel con respecto a los actuales. Este tipo es conocido por ser un líder muy discreto y práctico, que participa activamente en el proceso de investigación de DeepSeek. Dicen que lee artículos científicos, hay alguna entrevista donde se puede conocer un poco su persona. Bueno, lee y escribe artículos científicos, escribe código y participa en debates de grupo con su equipo. Y la gente que trabaja con él lo describe como un ingeniero más, como mucho más que como un directivo o que como un empresario. Y dicen que tiene una gran capacidad de ingeniería, de infraestructura, de modelización y de movilización de recursos. O sea que es, en definitiva, una gran cabeza. Y lo que querrá será competir con OpenAI, con Google y con Microsoft, ¿verdad? Pues todo parece indicar que no. En este momento DeepSeek es un proyecto colateral del fondo de inversión High Flyer. El dinero de esta firma lo genera, por tanto, el fondo de inversión. Y todo parece indicar también que el fundador, Liang Wenfeng, lo que quiere hacer es lo que Elon Musk no consiguió hacer con OpenAI. Todos los pasos que ha dado, las decisiones que han tomado y la documentación que tenemos disponible en este momento, así como la estrategia del modelo de inteligencia artificial, del V3 y del R1, parecen indicar que lo que quiere hacer es crear esa entidad abierta de investigación muy avanzada en inteligencia artificial que ofrezca al mundo sus innovaciones. Vamos, lo que era OpenAI antes de que Sam Altman decidiera cambiar su orientación. Por eso DeepSeek nace como un proyecto de código abierto, open source. Lo han regalado al mundo. Luego te voy a explicar con detalle qué significa que ese proyecto sea open source. DeepSeek no tiene suscripciones, no está cobrando por usar el servicio, es totalmente gratuito. Wenfeng, según lo que he podido investigar, es conocido por su compromiso con la tecnología de código abierto y por un deseo que tiene de desafiar, y esto me parece muy importante, de desafiar el dominio de las grandes empresas tecnológicas americanas. Este hombre considera que el código abierto es una forma de atraer talento y fomentar la innovación, y cree, parece ser, que el valor de DeepSeek reside en su equipo y en su capacidad de innovación, por lo que la empresa se centra en la investigación fundamental más que en aplicaciones comerciales. Hace 10 días, Liang Wenfeng participó en un evento junto a Xi Jinping y afirmó que quiere mantener DeepSeek como un modelo de inteligencia artificial totalmente abierto. O sea, que en principio se ha comprometido a no cerrar el modelo al acceso tanto de otras compañías como del público. Y ha dicho también que la misión de DeepSeek es desentrañar el misterio de la inteligencia artificial general por pura curiosidad. Esto es lo que sabemos, esto es lo que dice esta persona, y el tiempo nos indicará si lo que dice es de buena fe o no era de buena fe. ¿Qué significa que DeepSeek sea open source? DeepSeek se distribuye con la licencia del MIT para tecnologías open source, para tecnologías de código abierto. Esa licencia es la más simple que existe y también es la más permisiva que existe en el mercado. Esta licencia del MIT permite modificar DeepSeek, comercializar DeepSeek, mejorar DeepSeek y descargártelo a un ordenador. Hay personas que ya han conseguido descargarse la versión más reducida de tamaño a una Raspberry Pi. Se están haciendo muchísimas cosas, muchísimos experimentos con DeepSeek. Hay algunas compañías americanas, como por ejemplo Perplexity, que ya comienzan a ofrecer el modelo DeepSeek en Estados Unidos como una de las opciones de modelo que puedes utilizar cuando haces una búsqueda de contenido en Perplexity. Microsoft también
ha incorporado DeepSeek a su nube Azure para que cualquier empresa los pueda utilizar en sus desarrollos. El único requisito que tienes para hacer lo que quieras con DeepSeek, incluso comercializarlo, es citar la procedencia del modelo. A mucha gente le preocupa que DeepSeek censura y que a través de DeepSeek enviamos nuestros datos a China. ¿Es esto verdad? Tenemos que diferenciar dos cosas. Por una parte, tenemos que diferenciar entre deepseek.com, el website a través del cual podemos hacer consultas a DeepSeek, y la aplicación que tiene DeepSeek tanto en Android como en iPhone. Tenemos que diferenciar, por una parte, cuando accedemos a DeepSeek a través de sus propios servicios, ya sea a través de su página web y de su aplicación, y cuando accedemos a DeepSeek a través de otros servicios. Comentaba antes que DeepSeek es una tecnología de código abierto y por tanto permite que cualquiera pueda descargar DeepSeek en un ordenador, en un servidor o en un servidor en la nube. Entonces, haciendo esta diferenciación previamente, si usas el servicio .com o la aplicación de DeepSeek, estás enviando información a sus servidores y estás enviando mucha información, porque cada consulta que hacemos a DeepSeek o a cualquier otro modelo de inteligencia artificial implica muchas palabras. Hacemos consultas muy elaboradas, le planteamos cuestiones muy íntimas, podemos incluso plantearle cuestiones que afectan a nuestra empresa o a nuestro negocio. Podemos subir el balance de nuestra compañía o la lista de clientes. Si hacemos eso a través del .com o de DeepSeek o de las aplicaciones de DeepSeek, estamos enviando toda esa información a China. Y el gobierno chino tiene el permiso expreso legal para guardar y utilizar todos esos datos. Por tanto, sería muy prudente que empresas e instituciones prohíban el acceso al .com o a la aplicación de DeepSeek dentro de sus redes corporativas. Además, algunas consultas al .com y a las aplicaciones están censuradas y DeepSeek no responde. Se ha detectado hasta 1.500 preguntas que DeepSeek no quiere responder. Es hiperconocido que no responde a ninguna consulta sobre lo que ocurrió en la plaza de Tiananmen. No responde a consultas sobre miembros del Partido Comunista Chino. O te cuenta la versión del Partido Comunista sobre el estatus de Taiwán como país independiente. O sea, que lo que nos ofrece DeepSeek a través de su .com y de sus aplicaciones es lo mismo que ofrece DeepSeek a sus usuarios en China. Y sabéis que en China existe una versión restringida de Internet que no permite usar YouTube, ni permite usar X, ni permite usar Facebook, y que además impone un muro que hace que todas las comunicaciones entre usuarios a través de Internet y toda la información que un usuario consume a través de Internet en China está controlada por el gobierno. Pero si usas DeepSeek en local, en tu ordenador, o a través de un proveedor que está fuera de China, no estás enviando ningún dato a China y además se podrán eliminar las restricciones a preguntas. ¿Quién gana con DeepSeek y quién pierde con DeepSeek? ¿Quiénes ganan? Gana China, que demuestra que dispone del talento humano y de la formación necesarias para estar en un nivel muy avanzado en el ámbito de la inteligencia artificial. No solo tiene el talento, sino que también tiene el ingenio para saltarse las restricciones que ha puesto Estados Unidos al uso de los chips más avanzados de Nvidia. Además, China sí que tiene un equipamiento eléctrico muy potente, nutrido de varios tipos de energía. Un 60% procede del carbón y es el líder mundial en energía hidroeléctrica, en energía eólica y en paneles solares. Además, está incrementando el parque de instalaciones nucleares. O sea que China sí que tiene el sistema eléctrico preparado para hacer grandes inversiones en inteligencia artificial. Con eso también la inteligencia artificial se globaliza y se democratiza. Ya no cuesta $1.000 millones crear un modelo fundacional o modificar un modelo fundacional. Países que tienen restricciones en la importación de chips también pueden desarrollar sus propios modelos con chips menos avanzados. Ganan también con DeepSeek los modelos open source. Y el gran beneficiario de este cambio es Meta, que desde un principio se orientó a crear modelos de inteligencia artificial open source. Esto beneficia también a Microsoft, que tiene unas inversiones enormes en su empresa de cloud Azure y que quiere prestar servicios de inferencia y que está invirtiendo este año $80.000 millones en esos servicios para hacer inferencia.
Gana también Amazon. Amazon no tenía un modelo frontera, no tenía un modelo fundacional propio. Y claro, en la medida en que haya muchos modelos como DeepSeek que se alojen en Amazon, y en la medida en que haya muchas empresas y personas que utilicen estos servicios a través de Amazon, pues Amazon y todas las empresas de software en la nube se benefician de este cambio. Ganan también las organizaciones que quieran usar la inteligencia artificial con mayor seguridad. Una consecuencia inmediata de este cambio, como he comentado, es que la inferencia va a ser cada vez más barata. Ganan también los que tengan datos y los que tengan un producto que ofrecer. O sea que los datos que tiene YouTube, los datos que tiene una gran compañía farmacéutica o los datos que tiene un Estado, por ejemplo, adquieren un valor muy superior al de la propia tecnología. Y también quienes tengan productos atractivos están ganando, quienes tengan productos fáciles de usar, con una capacidad grande de distribución, como por ejemplo algunas de las grandes compañías tecnológicas, pues también ganan, porque prestar estos servicios le va a costar mucho menos dinero. Y el hecho de que les cueste menos dinero va a facilitar que esos servicios lleguen a muchísima más gente. Gana también la inteligencia artificial en local, lo que se conoce como el Edge AI. La inteligencia artificial ejecutada no en la nube, sino a través de nuestros propios dispositivos. El entrenamiento afinado de los modelos hasta adquirir un tamaño muy pequeñito y un coste de computación muy bajo hace que Apple sea una gran ganadora de este cambio, porque Apple es la compañía de hardware que tiene mejor integradas sus CPUs, su GPU y sus bancos de memoria. Es verdad que Apple todavía no ha demostrado un nivel alto de fiabilidad en sus productos de Apple Intelligence, pero aquí estamos pensando más a medio y largo plazo. Y a raíz de esta bomba informativa que ha sido la aparición de DeepSeek, y a raíz también del shock que ha provocado en el ámbito tecnológico y en los mercados, Satya Nadella, el CEO de Microsoft, que considero que es el CEO más brillante que al menos yo he conocido, lanzó un tuit a última hora de la noche del lunes 27, ese lunes sangriento para la bolsa, en el que hablaba de una cosa que yo no conocía personalmente, que es la paradoja de Jevons, también conocida como el efecto Jevons. Lanzó un tuit con esta paradoja que ha sido muy replicado. ¿Por qué? Porque lo que dice esta paradoja es que cuando el progreso tecnológico aumenta, la eficiencia con la que se utiliza un recurso, la caída del coste de uso, puede inducir suficientes aumentos en la demanda, de modo que el consumo total de recursos aumenta en lugar de disminuir. Esto quiere decir, traducido al ámbito de la inteligencia artificial, que tanto Microsoft como Meta, como OpenAI, como Donald Trump con su proyecto Stargate, piensan en estos momentos que DeepSeek acelera sus planes. No los cancela, sino que los va a acelerar. ¿Por qué? Porque en la medida en que el recurso de los chips y el recurso del uso de los modelos de inteligencia artificial sea más barato, mucha más gente va a poder utilizarlos. Y por tanto, ese recurso va a crecer tanto en extensión como en capacidad. O sea, que según esta paradoja de Jevons, las grandes tecnológicas han encontrado la excusa perfecta para seguir adelante con sus planes. ¿Y quién pierde con DeepSeek? Pierden el gobierno americano y las Big Tech, paradójicamente. Se ha demostrado que las restricciones a la importación de chips no frenan la innovación fuera de Estados Unidos, y que de hecho han sido contraproducentes, porque han provocado que China innove y logre ideas que hasta este momento parecían imposibles. Creo que pierden también OpenAI, Anthropic y xAI, o sea, todas las compañías que hacen modelos fundacionales de inteligencia artificial. El entrenamiento de esos modelos se está revelando como muy caro, y además con la aparición de DeepSeek parece que esos modelos cada vez son más una commodity. O sea que no existe una ventaja competitiva relevante y duradora en la inversión que se hace para entrenar un modelo. Esto explicaría, en parte, por qué Microsoft se está divorciando de OpenAI. ¿A qué me refiero? A que Microsoft ha permitido que OpenAI tenga a otra compañía como Oracle como socia en su proyecto Stargate. Pienso también que Anthropic es una gran perdedora por una razón. DeepSeek en tan solo unos días se ha convertido en la aplicación de inteligencia artificial móvil más descargada en las tiendas de Android y de Apple. Sin embargo, Anthropic, que hace años que tiene la aplicación Claude de inteligencia artificial, no ha destacado nunca como un producto de consumo. Y por tanto, no me extrañaría nada que con el contexto competitivo que existe, Anthropic sea vendida próximamente a una de las grandes compañías de tecnología.
Por otra parte, aunque las autoridades de Estados Unidos y las empresas involucradas dicen que el proyecto Stargate sigue en marcha y que el plan de invertir esos 500.000 millones sigue en marcha, para mí está un poquito en duda. A no ser que quienes estén detrás de ese proyecto verdaderamente estén contemplando que estamos cerca de un nivel de inteligencia artificial que sí será capaz de obtener grandes avances para la humanidad. Esa famosa inteligencia artificial general, o la llamada también superinteligencia. Si eso es cierto, van a ser necesarios muchísimos chips de inteligencia artificial para poder entrenar y utilizar esa IA general. ¿Y qué pasa con Nvidia? Yo creo que a corto y medio plazo se van a seguir vendiendo GPUs de Nvidia a un precio muy elevado y en un volumen también muy elevado en los años 2025 y 2026. Pero más adelante, ¿va a seguir teniendo Nvidia ese nivel tan alto de demanda? Yo lo encuentro dudoso por la sencilla razón de que si en un año y medio hemos visto tantas innovaciones y hemos contemplado este boom de innovaciones por parte de una compañía pequeña china, si eso ha ocurrido, ¿qué más cosas van a ocurrir que reduzcan tanto las dimensiones de los modelos como el coste de entrenamiento y el coste de inferencia? Con lo cual yo a Nvidia la veo muy bien a medio plazo, pero no estoy seguro de que a largo plazo sea capaz de mantener los niveles de crecimiento de su facturación que ha tenido en los últimos 2 años. Por cierto, ¿qué implica DeepSeek para los inversores? El surgimiento de DeepSeek implica que la guerra de la IA, el volumen del armamento y la capacidad de ese armamento no lo son todo. Hasta ahora, las valoraciones de las empresas de inteligencia artificial y las valoraciones de las grandes tecnológicas, que invertían de modo masivo en inteligencia artificial, estaban soportadas por una idea, por una tesis. La tesis de que las inversiones en inteligencia artificial van a ser exponenciales, van a ser gigantescas. La sorpresa de la aparición de DeepSeek supone, como he dicho ya en varios puntos de este vídeo, que la ventaja competitiva principal no es el hardware. Y la constatación de que esto es así puede empezar a revelar en los mercados financieros que existe un cierto efecto burbuja. Veremos qué ocurre en las próximas semanas respecto a la cuestión sobre si seguir invirtiendo en Nvidia o vender o comprar. Yo no voy a dar ningún consejo a nadie desde este canal, pero sí puedo decir una cosa que forma parte de la historia de la tecnología, y es que los chips son un negocio cíclico que tiene procesos de caída, procesos de ralentización, procesos de subida, ciclos de innovación que generan una gran expansión económica, y son una montaña rusa, por tanto. Y Nvidia parecía hasta ahora que estaba venciendo como a esta ley de la gravedad del sector de los semiconductores. Creo que a partir de ahora los inversores van a prestar mayor atención a los ingresos generados por las compañías que se dedican a hacer productos y aplicaciones de inteligencia artificial, que se dedican a prestar servicios para las empresas y los usuarios, y también a empresas pequeñas que van a empezar a aparecer con productos innovadores en nichos de mercado muy concretos. O sea que vamos a pasar de pensar mucho en la infraestructura y en los chips y las inversiones básicas, ¿vale? Creo que ahora va a empezar a ganar protagonismo el ciclo de crecimiento en aplicaciones y en servicios. Y la gran pregunta que se va a hacer el mercado a partir de ahora ¿es necesaria esa inversión en CAPEX tan grande por parte de las tecnológicas para desarrollar la inteligencia artificial? Y la segunda pregunta, vinculada con la primera, evidentemente, es ¿en cuánto tiempo se va a recuperar esa inversión? ¿Qué innovaciones ha aportado DeepSeek a nivel tecnológico? Esta parte del vídeo va a ser muy técnica, pero voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla que sea posible. Voy a abordar las innovaciones que ha introducido DeepSeek clasificándolas en los 3 modelos de inteligencia artificial que ha desarrollado hasta la fecha. El modelo V2, que es un modelo previo, obviamente, al V3, que es un modelo en el que DeepSeek ensayó una buena parte de las innovaciones que ha aplicado a sus modelos más recientes. Hablaré también de algunas mejoras que ha introducido DeepSeek en el modelo V3. Y por último hablaré del modelo R1, que es ese modelo equivalente al O1 de OpenAI, o sea, el modelo que piensa. Empecemos por las innovaciones del modelo V2, que es el modelo originario previo al V3. Pues ha introducido 2 conceptos que son el DeepSeek MOE, Mixture of Experts, y el DeepSeek MLA.
Vamos a ir por partes, no quiero que os perdáis con los acrónimos que voy a usar. Entonces, por una parte, el DeepSeek MOE, mezcla de expertos. ¿Qué es la arquitectura mezcla de expertos en inteligencia artificial? Hasta hace 2 generaciones de modelos de inteligencia artificial, cuando hacíamos una consulta, el servidor abría todo el modelo en su memoria, todo el contenido del modelo, y abría lo que se conoce como la ventana de contexto, que luego explicaré con un poquito más de detalle. O sea, que cada vez que hacemos una consulta a un ChatGPT, o a un Claude, o a un Grok, o en el caso de XAI, cada pregunta que hacemos requiere que el servidor abra todo el modelo, simultáneamente para saber cómo nos tiene que responder. Y esto implica una capacidad de memoria y una velocidad de transmisión de los datos alucinantes. Este es el procedimiento normal. Pero ya desde el modelo GPT-4 se empezó a trabajar con una arquitectura que se llama modelo mezcla de expertos. ¿Y en qué consiste esa arquitectura? Consiste en que el modelo se divide entre distintos expertos, cada uno de los cuales sabe sobre una cuestión concreta. De tal forma que, por ejemplo, GPT-4 se decía que tenía 16 modelos expertos. Y cuando hacemos una consulta, en lugar de que tengamos que abrir todo el modelo simultáneamente, con la capacidad de absorción de datos y la velocidad de tráfico de datos que eso requiere, digamos que solo abrimos el fragmento que está asignado a ese experto concreto. En el caso de V2, de la firma china DeepSeek, lo que han hecho es dividir la carga entre modelos especializados y modelos generalistas. Y esa ha sido la innovación que han introducido. O sea que hay modelos especializados en cuestiones muy concretas, pero hay varios modelos que son capaces de responder a un abanico muy amplio de preguntas. Y eso impacta en la inferencia, en el consumo que hacemos de ese modelo de inteligencia artificial porque la reduce. Segunda innovación que DeepSeek llevó a cabo en el modelo V2 es lo que se llama el DeepSeek MLA, que es el Multi-Head Latent Attention, que es una modificación a la arquitectura de transformadores de Google, cuyo origen os conté en este vídeo que señalo ahora para que podáis verlo. Como os decía antes, cuando haces inferencia, o sea, cuando tú haces una consulta a un modelo de inteligencia artificial, cargas el modelo y cargas una cosa que se llama la ventana de contexto. La ventana de contexto contiene, entre otras cosas, la memoria de las conversaciones que estoy teniendo con ese chatbot, los documentos que puedo compartir con ese chatbot, que pueden llegar a un tamaño incluso de un libro, y todas las consultas que voy haciendo. Eso implica un uso muy abundante de memoria. El sistema que ha inventado DeepSeek le permite comprimir la ventana de contexto de una forma dramática, haciendo mucho más sencilla la inferencia. Pensemos ahora en las innovaciones que ha llevado a cabo DeepSeek en su modelo V3. En primer lugar, han creado un nuevo enfoque en la balanza de cargas de datos y el tráfico de datos del modelo. En segundo lugar, han comprimido los tokens de predicción de la siguiente palabra, que va en la respuesta que nos va a dar el modelo en la fase de entrenamiento. Y en tercer lugar, y esto es lo más importante, han hecho la destilación de otros modelos de inteligencia artificial, y esto me parece que es la parte más controvertida y más singular de las novedades que ha desarrollado DeepSeek para este modelo V3. Lo comentaba previamente en el vídeo. Esa técnica de destilación se usa en las empresas de inteligencia artificial actuales. O sea que OpenAI hace la educación y el entrenamiento de sus nuevos modelos contando con otros modelos que ellos manejan a nivel interno. También lo hace Google y lo hacen todas las compañías de inteligencia artificial. Pero la diferencia en este caso, en el caso de DeepSeek, es que es muy probable que haya utilizado los modelos más avanzados de OpenAI como maestros para su modelo. En ese proceso de destilación, ¿qué ocurre? Ocurre que por una parte hay un modelo que es alumno, que es el que envía inputs al modelo que es profesor. En este caso sería probablemente el modelo O1 de OpenAI. Y el modelo profesor responde las preguntas que va haciendo el modelo aprendiz y el modelo aprendiz va destilando el modo de extraer las respuestas que tiene el modelo maestro. O sea que es una forma, por tanto, de agilizar mucho el aprendizaje y de comprimir mucho la combinación de datos necesaria para que el nuevo modelo pueda ofrecer respuestas que sean sensatas. Y me diréis, ¿y esto cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que OpenAI o Gemini permitan que haya compañías que utilicen sus modelos para entrenarse? Vale, pues esto se está dando porque los grandes modelos utilizan APIs, ¿vale? Para conectar un modelo con una organización, con una empresa, una tienda de comercio electrónico, por ejemplo,
que quiera utilizar inteligencia artificial se conecta a los grandes modelos a través de una API. O sea que las APIs son formas de prestar servicio por parte del modelo grande, del modelo original. Y también es posible elaborar técnicas de destilación a través de los propios chatbots, aunque requerirían muchas más máquinas para hacerlo simultáneamente y tiene un coste, por tanto, muy elevado. Todos los expertos dicen estar convencidos de que DeepSeek ha utilizado técnicas de destilación de otros modelos mayores para reducir el tiempo de entrenamiento y para mejorar la calidad de los outputs que produce DeepSeek. Y luego una innovación muy interesante es que DeepSeek ha optimizado el rendimiento de los chips H800, que son esos chips de NVIDIA de los que os hablaba antes, que NVIDIA había como tuneado para poder venderlos en el mercado chino. DeepSeek ha conseguido optimizar el rendimiento saltándose la arquitectura o el ecosistema CUDA de NVIDIA. Ya sé que me estoy poniendo muy técnico, pero para que lo entendáis, CUDA es como el sistema operativo de los chips de NVIDIA y es propietario de NVIDIA. Lo que hace que si tú quieres utilizar chips de NVIDIA, tienes que utilizar CUDA. Y es parte del foso de mercado que tiene en ese momento NVIDIA y que la hace tan poderosa. Pues bien, DeepSeek ha conseguido trabajar con una versión, o digamos, en un entorno más profundo de los chips de NVIDIA que se llama PTX, que viene a ser como la capacidad de operar directamente sobre un chip, sin necesidad de una interfaz. Lo que se conocía en el ámbito de la programación como el código máquina de los chips. Pues han entrado ahí y han conseguido optimizar el rendimiento de esos chips. Y todas esas innovaciones son las que han contribuido a que el modelo V3 se haya entrenado en tan solo 2 meses, con un coste, ya hemos contado que es solo una parte, de 5,3 millones de dólares. ¿Y qué innovaciones de tipo tecnológico se han aplicado para el modelo R1, que es ese modelo que reflexiona, que da respuestas más pensadas? Y además, en el caso de DeepSeek, os voy a mostrar también cómo nos reflejan en la interfaz exactamente los razonamientos que está llevando a cabo. Es muy curioso. Vale, pues ¿cómo han estrenado a este modelo también en tan poco tiempo? Lo han conseguido aplicando una innovación muy creativa, que es el uso del Reinforcement Learning, el aprendizaje vía recompensas, sin intervención humana. Y para eso necesito explicaros un poco el Reinforcement Learning, con intervención humana y sin intervención humana. Imaginaros que un niño está aprendiendo a montar en bicicleta. Tendríamos 2 fórmulas básicas para enseñarle. Una fórmula sería que nos vea a nosotros montándonos en bicicleta, que nosotros supervisemos cómo el niño se está montando en la bicicleta, cómo empieza a pedalear, le apoyamos para que no se caiga, etc. Esa sería una forma de aprendizaje en la que el niño está imitando el comportamiento de una persona mayor y está siendo supervisada en su aprendizaje por una persona mayor. Otro modo de aprender a montar en bici sería decirle al niño: móntate en la bici, empieza a pedalear y que sea lo que Dios quiera. Cáete al suelo tantas veces como sea necesario. Y dejar que el niño solo aprenda a montar en bicicleta. No sé si es un poco cruel. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra forma de aprender a montar en bici? En el primer caso, hablaríamos de Reinforcement Learning con supervisión humana. Y en el segundo caso, hablaríamos de Reinforcement Learning, o sea, un sistema de aprendizaje con recompensas, sin intervención humana, con recompensas o con castigos en el caso de la bici. Este segundo es el que ha utilizado DeepSeek para entrenar su modelo R1. O sea que digamos que el modelo ha aprendido por sí mismo a pensar, ha aprendido por sí mismo a reflexionar, a base de equivocarse. ¿Y cómo se ha comprobado si lo que el modelo pensaba era razonable o no era razonable? Con un sistema de recompensas en el cual se premiaba la respuesta correcta del modelo a una pregunta solo si la respuesta contenía un razonamiento en el que el modelo explicaba cómo ha llegado a esa respuesta. Y esto ha originado, es muy bonita esta parte del paper que nos explica el modelo el modelo R1. Esto ha originado que lo que ellos llaman un momento ajá, un momento eureka, que es cómo este modelo ha aprendido a pensar sin la ayuda y sin los modos de pensar de un ser humano. DeepSeek ha descubierto que este modelo ofrece paradigmas de reflexión que no se conocían hasta la fecha. Es muy interesante. ¿Qué implica DeepSeek para el futuro de la inteligencia artificial? En primer lugar, DeepSeek implica más competencia desde más lugares del mundo. En segundo lugar, que la ventaja competitiva de los modelos fundacionales ha perdido valor.
En la medida en que los modelos se convierten en commodities, como en materia prima, como en algo intercambiable, fácilmente abaratable, fácilmente sustituible. Los modelos de los laboratorios como OpenAI o como Anthropic o como xAI en principio pierden valor competitivo. Y la competencia pasa a estar fundamentada a partir de ahora en una combinación de varios elementos. Los chips siguen siendo muy importantes, pero también está el talento humano y también está la capacidad de desarrollar esos espacios, esos data centers en los que va a haber millones de chips. Y a largo plazo un elemento crítico va a ser la capacidad de la red eléctrica de cada país para soportar el consumo que van a llevar a cabo estos laboratorios, estos data centers de inteligencia artificial. Y por tanto, abrimos un nuevo capítulo en este Juego de Tronos, que es la inteligencia artificial. Por cierto, si no has podido ver el vídeo del Juego de Tronos de la IA, te recomiendo que lo hagas ahora mismo. Te lo vas a pasar muy bien. Un abrazo y muchas gracias por ver este vídeo. Me hubiera gustado poder hacer una edición mucho más rica, con música, con imágenes, con ilustraciones, etc. Pero creo que la urgencia del asunto y la importancia del asunto bien merecían hacer este esfuerzo en tiempo récord. Muchas gracias y por favor, si podéis, suscribiros al canal. Como DeepSeek, es gratis suscribirse.